Hoy estamos entonces en los capítulos 19 y 20 del libro de los Hechos. Pero vamos a tener que ver algunos versículos del capítulo 21 para que podamos completar el tercer viaje del apóstol Pablo. Quiero que recordemos que estamos hablando del contexto. En el contexto histórico estamos hablando de los primeros años de nuestra era, o sea, lo que conocemos los años después de Cristo. Estamos en el primer siglo todavía. Los estudiosos consideran que el apóstol Pablo, o se está relatando, mejor dicho, en el libro de los Hechos, los acontecimientos que se llevaron a cabo aproximadamente entre el año 50 y el año 53 después de Cristo. O sea, está empezando la era cristiana, como también le llamamos, como la conocemos. Y recordemos también que todo esto se está llevando a cabo, digamos, al otro lado del mundo, en el territorio, en la región de Israel, Asia Menor, donde actualmente es Turquía. Hoy vamos a ver algunos lugares que actualmente es Grecia. Grecia se hizo famoso por los Juegos, ¿cómo se llaman esos? Olímpicos, ¿verdad? Solo que este año no fue en Grecia, este año fue en Francia, ¿verdad? Pero se le da se le atribuye a los griegos, ¿verdad? Eso del deporte. Bueno, de hecho nosotros, la cultura actual, tenemos muchísima influencia del imperio griego, helenista, que es justo de comienzos de este siglo. Hubo una mezcla ahí entre el imperio griego, el imperio romano, y toda esa influencia continúa hasta hoy. Imagínense qué influencia, qué fuerza la que tuvo lo que tuvieron esos imperios. Pero bueno, entonces ya estamos en ese contexto histórico. Entonces quiero saber si tienen listo el mapa allí los chicos de multimedia, y vamos a observar. Gracias. Allí estamos viendo en el mapa el recorrido del tercer viaje. Se le llama el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, o de Pablo. A nuestra mano derecha, en la parte baja, vemos Jerusalén. No sé si usted se ubica ya en el mapa general, ¿verdad? Usted ve Europa, se mira allí Italia, la famosa bota, la famosa bota de Italia. Entonces yo creo que ya estamos ubicados más o menos donde dice Galacia. Esa parte donde dice Galacia es parte de la actual Turquía. Ok, bueno, ya estamos ubicados, y usted se da cuenta que el viaje inicia donde dice Antioquía. Bueno, ahí no hay flechitas, o si hay flechitas. Sí hay flechitas. En donde dice Antioquía, no sé si ya lo vio, arriba de donde dice Jerusalén, digamos a la derecha, casi al centro, donde dice Cilicia, Antioquía. Ok, allí es donde empieza el tercer viaje misionero. Bueno, entonces ahora vamos a nuestras Biblias. Antes de introducirnos al capítulo 19, quiero que leamos Hechos capítulo 18, verso 22, que allí se hace una mención del viaje, del inicio de este viaje del apóstol Pablo. Y miren, esto está de verdad, esto se disfruta, hermanos. Yo le invito a que usted se imagine ese recorrido. Hechos 18, 22 dice: cuando desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia, y luego bajó a Antioquía. Ok, pausa. Allí estamos finalizando el segundo viaje misionero. Terminando el segundo viaje misionero, digamos lo que se predicó acá el miércoles pasado. Versículo 23. Después de pasar algún tiempo allí, o sea en Antioquía, Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones de Galacia. Ya vimos dónde es Galacia, ¿verdad? Y Frigia, animando a todos los discípulos. Y ahí, plum, solo ese versículo 23 nos da el estartazo, ¿verdad? Nos da el inicio
¿Cómo empieza el tercer viaje misionero? Hermanos de multimedia, me leyeron el pensamiento. Muchas gracias. Justo este versículo 23 es el inicio de lo que podemos observar en ese mapa. El apóstol Pablo llegó a Jerusalén, después avanzó hacia Antioquía. Allí estuvo, yo no sé si usted sabía, pero la iglesia sede del apóstol Pablo fue la iglesia de Antioquía. Él tenía una sede, y eso es una enseñanza para todos los ministerios que existen en la actualidad. Hay personas que dicen, yo quiero dedicarme al ministerio, pero yo no le rindo cuentas a nadie. Eso es un gravísimo error. El apóstol Pablo incluso le entregaba cuentas a los apóstoles que estaban en aquel entonces. Entre ellos estaba Santiago, y llegó a Antioquía también a rendirle cuentas a la congregación. Él también tenía el respaldo y el apoyo de la congregación de Antioquía. Salió de Antioquía y se dirigió, digamos, a lo que actualmente es Turquía. Ok, ahora sí, vámonos al capítulo 19. ¿Qué sucedió? El apóstol Pablo en el capítulo 18, versos 22 y 23 solo dice que salió. Pero en el versículo 1 del capítulo 19 ya nos empieza a dar algunos detalles muy interesantes. Por ejemplo, dice, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. Verso 2. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó. El bautismo de Juan, respondieron los discípulos. Versículo 4. Pablo les explicó. Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento y le indicaba a la gente que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Ok, ¿qué está pasando? Aquí mire, solo con eso que leímos hay un panorama increíble. Ahora nos trasladamos a Éfeso. Ahí vemos en el mapa. ¿Ya vio usted dónde está Éfeso? De hecho, creo que es uno de los puntitos rojos más grandes, ¿verdad? Que aparecen allí. ¿Qué sucedió? Bueno, estaba el hermano Apolos a cargo de la congregación que estaba naciendo allí. Pero Apolos solo había recibido el bautismo de Juan. ¿Qué significa esto? Que mucha gente, incluso judíos y gentiles, habían escuchado el mensaje de Juan el Bautista. Incluso, ¿cómo llegaron a escuchar el mensaje de Juan el Bautista? Acuérdense que en aquel entonces no existían radios, no existía televisión, no existía redes sociales. La comunicación era muy verbal, muy de boca en boca, ¿verdad? O un viajero llevaba la noticia a otro lugar. Y estaban lejos, desde Éfeso para el área de Judea, donde está Jerusalén. Ahí como no tomé el dato, ¿verdad?, de la distancia, pero ustedes en el mapa pueden observarlo. Pues no es algo cerca, es de un país a otro país. Habría que viajar o en barco o un gran recorrido en tierra. Pero a ellos se les llegó la noticia. Quizás algunas personas de Éfeso habían llegado a ser bautizados por Juan. ¿Juan dónde bautizaba? En el Jordán. Estaban lejos. Y esa gente solo había escuchado que Juan había dicho, va a venir alguien. Yo los bautizo, ¿cómo decía Juan? Ahora yo los bautizo en agua, pero llegará alguien a quien yo no soy digno ni de desatarle las correas, ¿verdad? Pero los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Así anunciaba Juan, el Bautista. Pues estos hombres regresaron a Éfeso y ellos tenían en mente. Ellos todavía estaban esperando
al Mesías. En su mente, ¿verdad? En su realidad, ellos todavía estaban esperando el mensaje de que llegara el Mesías. Cuando el apóstol Pablo llega con ellos, ya el Mesías había llegado y hasta allá se había ido. Cuando los hermanos que estaban en Éfeso escucharon que el apóstol Pablo les testificó eso, se regocijaron. Y es lo que sucede aquí, que recibieron, dice el versículo 5, al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos. O sea, no solamente fueron bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, fueron bautizados y llenos del Espíritu Santo. Qué importante es, hermanos, que también nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, demos testimonio al ser bautizados en agua en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que también seamos bautizados y llenos del Espíritu Santo. Si usted aún no ha tomado esa determinación, esa decisión de ser bautizado en las aguas, yo le animo a que tome esa decisión, esa convicción en fe. No se ponga a pensar, ¿y qué va a pasar si fallo? No, hermanos, usted confíe en el Señor, porque puede que nosotros fallemos como seres humanos. Esperemos no fallar, pero nosotros dependamos de la gracia y misericordia de Dios. ¿Quiénes dicen amén? Y también necesitamos ser bautizados y llenos por el poder del Espíritu Santo. En el versículo 11 dice: Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades. También los espíritus malignos salían de ellos. Aquí hay una práctica bastante interesante, hermanos. Éfeso, en un momento lo vamos a confirmar. Éfeso era un lugar de mucha brujería, de mucho misticismo. Acuérdense que la cultura griega, el pensamiento griego también tenían el panteón griego. ¿Recuerdan ustedes? Muchos dioses. Y había mucha inmoralidad sexual también. Mucho ocultismo. Quizás ellos practicaban eso, ¿verdad? De que llevaban al templo un calcetín, un trapito, y cuando oraban por él, ¿verdad? Se lo llevaban de regreso y esperaban que fuera sanado. Recuerda usted también a aquella mujer que tocó el manto del Señor Jesucristo. Ella solo pensaba, con que yo toque el manto del Señor voy a ser sana. Pero la gente también, cuando empezó a escuchar que estaba un hombre de Dios que tenía unción y que cuando oraba por los enfermos sanaban, la gente pensaba, bueno, no puedo llevar a mi hijo porque está enfermo, porque está postrado en cama, no lo puedo llevar ahí con el hermano Pablo, consíganme un pañuelo, que el hermano Pablo ore por el pañuelo, o que yo con el sudor, yo no sé, ¿verdad? Y se lo voy a llevar para que mi hijo sea sano. Es lo que dice acá. A tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Yo esto lo veo no tanto como ¿cómo lo puedo decir? Como una regla, como algo que así debe ser, más que lo veo como un cuidado que nosotros debemos tener. Por el contexto en el que se está hablando todo esto, la gente estaba muy acostumbrada a lo que les acabo de mencionar, a endiosar. Tenían dioses. ¿Se recuerdan ustedes de esos nombres? Zeus, Afrodita, creo que había otro, ¿verdad? Ay, se me fue el nombre ahorita de la Diana, también se le llama, aquí lo tengo anotado. Artemisa, ¿no? y diferentes nombres. Entonces, lo que debemos tener cuidado nosotros, los creyentes, es en no
endiosar a los siervos de Dios. En eso es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y no pensar, oh, viene el predicador fulano de tal. Él sí me va a sanar. Oh, viene el profeta sutanito. Él sí va a poner su mano sobre mí y ahí sí voy a ser sano. No, hermano, mucho cuidado. La sanidad, los milagros no vienen del ser humano. Los seres humanos somos instrumentos. El milagro viene de Dios. El milagro viene del Señor. Tengamos mucho cuidado también nosotros, ¿verdad? Porque a eso también se le puede llamar misticismo. Y un hermano, un predicador, se atrevió a mencionarlo como brujería cristiana o brujería dentro de la iglesia. Suena muy pesado, pero sí debemos tener mucho cuidado, hermanos. Es increíble cómo se ha filtrado ese pensamiento, ese sincretismo. Eso se llama sincretismo. Pensamientos o ideas que tiene el mundo y que nosotros las aplicamos como que si fuera en la iglesia. Es que yo en el mundo visitaba a un brujo, por ejemplo. En el mundo yo como un brujo y yo le pedía para que la fulana se enamorara de mí. Entonces ahora yo no voy con el brujo, ahora voy con Dios, ahora voy con el pastor y voy a dar una ofrenda para que la fulana se enamore de mí. No, imagínense, hay que tener cuidado. No es así. No funciona así el asunto. Es que antes yo me tomaba 3 cucharaditas de no sé qué cosa y no sé qué cosa para que me funcionara algo. Ahora solo algunos le cambian y dice, me voy a tomar un poquito de aceite de oliva ungido por el Espíritu Santo y va a pasar lo mismo. Mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado con algunas prácticas que incluso pueden no ser bíblicas. No me quiero centrar en eso porque no es el tema de esta. Ahorita quiero ver un resumen general de este viaje. Pero tengamos mucho cuidado con esos puntos. En el versículo 19 dice: un buen número de los que practicaban la hechicería. Ahí está. Por eso es que yo les digo que esa región era muy conocida por la hechicería. Juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. ¿Qué sucedió? El apóstol Pablo predicó, la iglesia estaba creciendo y mucha gente se convirtió al evangelio. Incluso esos hechiceros, esos brujos, esas personas que confiaban en el ocultismo, llevaron esos libros de magia. Imagínense. Alguien dice por ahí, pero es que los libros son muy valiosos. Pero esta gente se desprendió. Ellos no querían nada que los condenara. Ellos ya habían conocido la luz. No querían saber nada de las tinieblas. Y como lo mencionó alguien por allí, que parece que fue Hernán Cortés, y si no es a él se le atribuye, que dice que cuando él llegó a tierra y él le dijo a sus soldados, vamos avanzando y quemen los barcos. ¿Y por qué? Para que nadie se me regrese, ¿verdad? Si les da miedo ya no hay chance. Y también quemaban los puentes. Así decían, así cuentan las leyendas, ¿verdad? Las anécdotas. Estos hombres que estaban ahí, que se convirtieron al Señor, dijeron, no, yo no voy a regresar a la magia, yo no voy a regresar al ocultismo, no vuelvo atrás. Eso se quema. Mire, nosotros debemos aprender de eso, ¿verdad? Me voy a convertir al Señor, pero voy a guardar por ahí unos mis pecaditos por si acaso, ¿no? Por si quiero regresar. Voy a guardar estos con mis contactos por si de repente el Señor. No, hermanos, nos convertimos y le creemos al Señor y de verdad le creemos. Vamos a confiar en Él y de verdad vamos a confiar en Él. Estas personas estuvieron dispuestas a quemar esa literatura. Y me llama mucho la atención porque ahí dice la cantidad. Cerca de 50,000 piezas de plata. En otras versiones dice dracmas. Eso equivale, según investigué, el nuevo diccionario de la Biblia de Alfonso Lockhart. Allí dice que un dracma es el equivalente o era el equivalente a un día de trabajo, o sea, el salario de un día de una persona. Si lo quisiéramos convertir a quetzales en la actualidad,
pensando y considerando que un día de trabajo, según el salario mínimo aquí en Guatemala, considero que puede estar entre 120, 130, 125, 130 quetzales. Amén, así es, algo así, ¿verdad? Supongamos que fuera 130, es el equivalente a 6.500.000 quetzales. Era un platal. Eso estuvo dispuesta la gente a quemar y a renunciar cuando se convirtieron a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tú has dejado por seguir a Cristo Jesús? ¿A qué has renunciado tú? Muchos de los que estamos acá hemos renunciado a pecados, incluso a amistades, a relaciones de familia, y eso ha dolido. Incluso algunos de nosotros, para servir al Señor, hemos renunciado a proyectos personales, a planes, a sueños, a ideas. Pero no nos ha dolido porque hemos encontrado algo mejor. Amén. Y es la salvación en Cristo Jesús. ¿Quiénes dicen amén? Amén, aleluya. En el capítulo 19, verso 23 dice: por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. ¿Qué es el camino? El evangelio, el mensaje de Jesucristo, se le llamaba así, el camino. Un platero, o sea, no solamente porque tenía plata, base de dinero, sino que se dedicaba a la artesanía y al trabajo con la plata. Un platero llamado Demetrio, que hacía figuras en plata del templo de Artemisa, ahí se refiere a la diosa Diana, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. Los reunió con otros obreros del ramo y les dijo: compañeros, ese es compañero, me suena así una universidad famosa aquí en Guate, ¿verdad? Compañeros, solo faltara que estuvieran con capucha, ¿verdad? Ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Versículo 28. Al oír esto, se enfurecieron y comenzaron a gritar: grande es Artemisa de los Efesios. ¿Qué significa esto, hermanos? Cuando el evangelio llega a un lugar, hace una reforma. Cuando el evangelio llegó a ese lugar de Éfeso, este pueblo, o mejor dicho, toda esta región, parte de su economía dependía de la elaboración de estatuas, de imágenes de los dioses. De eso dependía una gran parte de la economía. Allí se afecta economía, política, gobierno, familia. ¿Qué no se afecta cuando se toca el dinero, verdad? Muchas personas estaban siendo afectadas. ¿Y quién era el culpable? Adivinen, ¿a quién le tocó? Al hermano Pablito. Porque él anunciaba el evangelio de Jesucristo y la gente estaba convirtiendo. Ya habían perdido 6.500.000 quetzales en ese producto que ellos tenían ahí en libros. Y ahora no sé cuántos millones quizás estaban perdiendo porque el producto ya no se vendía. Ya no vendían esos artículos de plata. Hermano, el dinero tiene poder. Por eso Jesucristo dijo: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y el problema no es el tener dinero. El problema es, Jesús lo dijo también, el amor al dinero. Preferir lo material, la recompensa material, en lugar de los beneficios espirituales. Es peligroso. Mucha gente ha perdido su salvación, incluso se ha perdido del camino. Ustedes me van a decir: ¿se pierde o no se pierde la salvación? No es el tema de ahorita, ¿verdad? Pero mucha gente se ha apartado del Señor por amar el dinero, por preferir las riquezas de este mundo. Y era lo que este hombre Demetrio
A él le estaba pasando eso. Él no quería escuchar el mensaje de salvación. A él no le interesaba si había un Jesús que había muerto en una cruz por sus pecados. A él lo que le interesaba era: estamos perdiendo plata, hay que hacer algo, hay que sacar a este Pablo, la religión, hay que sacar esa religión de acá. Entonces todo el pueblo empezó a gritar, o mejor dicho, estos hombres, los seguidores de él, empezaron a gritar: grande es Artemisa de los Efesios. En el verso 32 dice: había confusión en la asamblea, porque resulta que toda la gente empezó a gritar, hermanos. Dice: cada uno gritaba una cosa distinta y la mayoría ni siquiera sabía para qué se habían reunido. Ahí está. ¿No se le hace conocido eso, hermano? Cuando a veces se alborota toda la gente. Venite vos, venite aquí, vamos a gritar ahí en contra que se vaya el Pablo. Vamos pues, que se vaya Pablo, porque grande es Diana. ¿Y quién es Pablo vos? A ver, vos decías: sí, hombre, venite. Ahí, el Demetrio nos va a dar plata, hombre, venite. Vení. Eso estaba sucediendo allí. Había confusión. Verso 33. Los judíos empujaron a un tal Alejandro hacia adelante, y algunos de entre la multitud lo sacaron para que tomara la palabra. Él agitó la mano para pedir silencio. No sé, a nosotros aquí en Guate así hacemos, ¿no? Pero en aquella época no sé qué símbolo hacían, ¿no? De entre la multitud lo sacaron para que tomara la palabra. Él agitó la mano para pedir silencio y presentar su defensa ante el pueblo. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos se pusieron a gritar a un mismo tiempo como por 2 horas: grande es Artemisa de los Efesios. La versión Reina Valera creo que es la que dice: grande es Diana de los Efesios. Creo que así dice la versión Reina Valera, ¿verdad? Es que yo no leí esa versión porque mi esposa, ¿verdad? Pero no meterme a problemas. Es Artemisa, es el mismo personaje, ¿verdad? Según la traducción, la interpretación que tengamos. Pero es la diosa que se representa incluso. Tenía un templo grandísimo, un templo inmenso. Su imagen se representaba con muchos pechos, lo digo con mucho respeto, porque a ella se le atribuía la fertilidad, se le atribuía, bueno, cuando hablamos de fertilidad también hablamos ahí de desenfreno sexual, o sea, a ella se le atribuía todo eso. Y entonces la gente gritaba, casi que por 2 horas, dice aquí, estuvieron gritando: grande es Artemisa de los Efesios, grande es nuestra Dios. Y yo sé, gritando, proclamando. ¿Y por qué gritamos? No sé, vos seguís gritando, pero vos seguís diciendo. Verso 35. El secretario del consejo municipal logró calmar a la multitud y dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua bajada del cielo? Tal y como están las cosas, con los sucesos de hoy corremos el riesgo de que nos acusen de causar disturbios. ¿Qué razón podríamos dar de ese alboroto? Si no hay ninguna. Dicho esto, despidió la asamblea. Interesante, porque solo fue el alboroto. Gracias a Dios ya no se hizo nada. Los hermanos de la congregación, si usted lee todo el capítulo, cuidaron al apóstol Pablo. El apóstol Pablo quería salir para calmar a la multitud. Ya se imaginan ustedes al hermano Pablo: yo voy a salir y le voy a explicar de que soy un solo Dios. El hermano Pablo: tranquilo, quédate aquí. Yo les voy a explicar, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? No, pero ahorita se va a calmar. Y dicho y hecho, el hermano Pablo no tuvo necesidad de salir y la multitud se tranquilizó. Vámonos al capítulo 20, verso 1. Dice: cuando cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y después de animarles, despidió y salió rumbo a Macedonia. Recorrió aquellas regiones dando palabras de aliento a los creyentes en muchas ocasiones, y por fin llegó a Grecia, donde se quedó 3 meses. Como los judíos tramaban un atentado contra él, cuando estaba a punto de embarcarse para Siria, decidió regresar por Macedonia. O sea, ahí está, muchas gracias, hermanos. Llegó ahí, Grecia, donde dice Corinto, toda esa área, ¿verdad? Donde está Corinto,
Usted lee ahí Tesalónica, Filipos. ¿Se le hacen conocidos esos nombres? Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribe a los filipenses, ¿verdad? Esto es área de Filipos, donde dice a los tesalonicenses. Es la carta que se dirige a la iglesia que está en Tesalónica. La carta a los corintios, ¿verdad? Ahí aparece la ciudad Corinto. La carta a los efesios es a la iglesia que está en Éfeso. A los gálatas, la carta a los gálatas es a todas las iglesias que están en la región de Galacia. O sea, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo estaba recorriendo esos lugares. Él conocía a la gente y lo que el apóstol Pablo quería era afirmar la fe de cada uno de ellos. Luego en el versículo 7 dice: el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Ojo, el apóstol Pablo era judío. Ellos guardaban, como todo buen judío, el sábado, el Shabbat, así creo que se pronuncia, ¿verdad? Shabbat. Pero aquí dice el primer día de semana. ¿Qué día de la semana sería? Domingo. Muy interesante. Y aquí hay que tener mucho cuidado también. La Biblia, según yo la entiendo, no he encontrado en qué parte de la Biblia se establece para nosotros como la iglesia cristiana, como la iglesia naciente, qué día debemos de guardar específicamente. Algunos dicen, es que debemos guardar el domingo porque fue el día que resucitó el Señor, ¿verdad? Bueno, por devoción nosotros tenemos el domingo como día del Señor, pero de hecho ese título domingo, día del Señor, tampoco se lo atribuye a la Biblia. Eso fue el emperador Constantino. Él fue, me lo pueden confirmar ustedes, alguien aquí que sepa de historia. Fue a los siglos después que se confirmó, ¿verdad? El nombre del domingo y a quién se le atribuye. Pero aquí no encontramos qué día debemos reunirnos. O sea, no es una ley, no está dicho así como que Jesús antes de irse, ¿verdad?, a los cielos, el que haya dicho, ahora, a partir de ahora, ustedes, mis seguidores, van a reunirse todos los domingos. No existe, no está. Pero sí podemos tomar como referencia el domingo. Y por eso es que también nosotros como iglesia cristiana nos reunimos los domingos, pero no solo los domingos, porque nosotros también entendemos que todos los días son del Señor. Podemos reunirnos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Me recordó de aquel canto que dice, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. ¿Alguien la sabe? Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y al llegar domingo, sin con el gozo le diré por qué. Porque tengo a Cristo que me da la vida de darme bien. Un Cristo vivo tiene... ya, tranquilo. Eso anótenlo los hermanos de la alabanza retro, por favor. Ténganlo ahí. Bueno, lo que me llama la atención es esto, y lo registró. El escritor del libro de los Hechos dejó este detalle. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Quiere decir que el apóstol Pablo guardaba sus raíces judías, pero también él compartía con los gentiles, porque él fue llamado a los gentiles. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta medianoche. En el cuarto del piso superior, donde estábamos reunidos, había muchas lámparas. Oiga esto, un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Cuando yo estaba leyendo esto dije, ay, qué bien, no soy el único a quien se me duerme la gente. Uno como predicador no tiene que tener esa habilidad, ¿verdad? Para dar, para hablar, para compartir. Y el apóstol Pablo, mire, él estaba compartiendo, predicando, llegó a la medianoche y el apóstol Pablo seguía, de aquí dice que se extendió su discurso. Y este muchacho, no dice la edad, pero muy imprudente, hermanos. Estaba cansado y se sienta en una ventana, ¿no?, de un segundo nivel, o por lo menos así se entiende, del piso superior. No sé si era tercer nivel. Yo supongo que era un segundo nivel. ¡Qué imprudencia! La cosa es que se quedó dormido. Oiga lo que dice. Cuando se quedó profundamente dormido, se cayó.
desde el tercer piso. Aquí dice mi hermano, no me había dado cuenta. Desde el tercer piso y lo recogieron muerto. Hermanos, esto fue una tragedia. Una tragedia. Qué horrible ha de haber sido esa escena, hermano. El fulanito, te estás durmiendo, cuidado, te dormiste. No, hermano, ni imaginarlo. Pero ¿qué sucedió? Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. No se alarmen, dijo, está vivo. Luego volvió a subir, partió el pan y comió, como si nada. Tranquilo, no pasó nada, está vivo. Se cayó, pero está bien el muchacho, hermano Eutico. Que ese no va a ser excusa para ustedes, ¿verdad? Entonces me voy a dormir, no importa. No, cuidado, hermanos. Siguió hablando hasta el amanecer. Fue vigilia la que hicieron aquí los hermanos. Y entonces se fue. Al joven se lo llevaron vivo a su casa, para gran consuelo de todos. Gloria a Dios. Y yo espero que no solo haya estado vivo, sino que haya estado bien, ¿verdad, hermano? Pero mire, y es que podemos detenernos en cada punto, pero no hay tiempo, hermano. Vámonos a Hechos capítulo 20, sigamos en el capítulo 20, verso 17. Desde Mileto, Pablo mandó llamar a los líderes religiosos de la iglesia de Éfeso. O sea, ya iba de regreso el apóstol Pablo. ¿De regreso a dónde? De regreso a Jerusalén. Cuando llegaron les dijo, ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes. Desde el primer día que vine a la provincia de Asia, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Ahí quiero hacer una pausa. Resulta que el apóstol Pablo había estado 3 años ahí compartiendo con ellos. Aquí se lee de un versículo a otro muy rápido, pero había estado mucho tiempo ahí con ellos. Hubo un cariño, un amor entre ellos. El apóstol Pablo los estuvo discipulando, prácticamente eran sus hijos espirituales. Qué amor y qué cariño. Pero el apóstol Pablo sabía en su corazón, el Espíritu Santo ya le había hablado, que iba a ser maltratado al llegar a Jerusalén. Lo iban a encarcelar. El apóstol Pablo lo sabía. Pero el apóstol Pablo quería ir a Roma. Él tenía su plan, él quería seguir predicando el evangelio. Entonces cuando se despidió de sus hermanos que estaban en Éfeso, les dijo, yo sé que no me van a volver a ver. Mire qué emotiva esa narración. Versículo 35. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que recibir. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Era una despedida. ¡Qué tremendo! El apóstol Pablo ya sabía lo que le iba a pasar. Pero aún así, ya había él también quemado sus barcos. Forma figurada, ¿verdad? Capítulo 21, ya para ir terminando el viaje. Versículo 3 dice, después de avistar Chipre y de pasar al sur de la isla, navegamos hacia Siria y llegamos a Tiro. Quiero hacer una aclaración. Aquí está hablando ya en primera persona, ¿se da cuenta? Donde el barco tenía que descargar. Allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. Quiero contarle algo. Cuando usted lee todo el capítulo, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo quería llegar a Jerusalén para celebrar allí la fiesta de
del Pentecostés. Él había estado en Macedonia y toda esa área, y ahí habían celebrado la Pascua. Si usted hace cuentas, de entre el día de la celebración de la Pascua o el Pesaj o Pesaj que le llaman, ¿verdad? Los hebreos, los judíos, para la celebración del Pentecostés, recuerde, penta tiene que ver con 5, 50, ¿verdad? Entre la celebración de la Pascua y el Pentecostés hay 50 días. O sea que el apóstol Pablo calculaba que en esos 50 días iba a llegar. Imagínense, nosotros hay un par de horas y ya, no, él había hecho su calendario, ya había hecho su plan. Y él consideraba, voy a estar 3 días con los hermanos de tal lugar, voy a estar otros 7 días con esos otros hermanos. O sea, él lo que quería era llegar a Jerusalén para celebrar ahí el Pentecostés. ¿Qué significa? Que él como judío, él seguía cumpliendo con los requisitos judíos, pero no se los imponía a los gentiles. Nosotros como iglesia cristiana, por la gracia y el favor de Dios, no somos obligados a cumplir con los rituales judíos. Tengan mucho cuidado, porque hay una tendencia ahorita de la iglesia o de pensamiento cristiano que dicen los mesiánicos, ¿verdad? Y se empiezan a vestir ni como judíos, pero se visten así con túnicas, y tengamos mucho cuidado porque hacen prácticas y en el escenario también ponen figuras judías, y que vamos a practicar el no sé qué, y que vamos a hacer esto o lo otro, considerando que de esa forma como que si se van a hacer más judíos, y está muy lejos de eso, hermano. No es necesario hacerlo. Es como que quisiéramos volver a la ley. No tenemos la necesidad de volver a la ley, si Jesucristo, para eso fue que murió Jesucristo por nosotros. Y recuerda que cuando estudiamos el capítulo 15 de Hechos, ahí también se establecía que eran las condiciones que iban a tener los gentiles, a nosotros. Bueno, ya se me está yendo el tiempo. Versículo 8. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea. Ahí está más cerquita de Jerusalén. Y nos hospedamos en casa de Felipe, el evangelista. ¿Se les conoció ese nombre? Que era uno de los 7. ¿Recuerda usted cuando leímos Hechos capítulo 6? Le dejo de tarea todo eso. Este tenía 4 hijas solteras. Aleluya, dicen algunos muchachos por acá. No, tranquilos, hermanos, ya no están, ya fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Sigan orando ustedes, hermanos, los que están ahí solteros, orando y esperando por su sierva. Sigan orando, creyéndole al Señor. ¿Qué profetizaban? Versículo 10. Llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos, entonces dijo: así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los no judíos. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Oiga, el versículo 13 dice: ¿por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Hasta me da escalofrío decir esto. Como no se dejaba convencer, desistimos, exclamando: que se haga la voluntad del Señor. Verso 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Y ahí finaliza el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. En el siguiente mensaje, el siguiente miércoles, vamos a ver qué sucedió. Y efectivamente, apresaron al apóstol Pablo. Esa palabra profética no fue para desanimarlo. Esa palabra profética fue para prepararlo.
A veces nosotros queremos que las palabras proféticas sean solamente: oh hijo mío, te va a ir bien en todo en la vida. Y yo, gloria a Dios. Oh hijo mío, van a aparecer 5,000 quetzales debajo de tu colchón. Gloria a Dios. Oh hijo mío, y queremos que todo sea para bien. Y hermanos, en algunas ocasiones va a ser necesario que alguna palabra profética nos prepare para algo. Eso es bien duro. Ninguno de nosotros va a querer escuchar ese mensaje, ¿va? Imagínese que yo le diga: hermano, el Señor ahorita me está mostrando que ahorita al salir de la iglesia van a aparecer unos policías y lo van a someter, lo van a subir a la patrulla y lo van a llevar preso. Ninguno de nosotros quiere escuchar eso, hermano, ¿verdad? Ninguno. Tampoco lo estoy diciendo, ¿verdad? O sea, tampoco lo estoy profetizando, mejor dicho. Pero queridos hermanos, aprendamos del apóstol Pablo la convicción. 3 cosas que aprendí. Permitamos los milagros del Señor. 1. Número 2, convirtámonos de verdad. Quememos, destruyamos, saquemos, abandonemos todo aquello que nos podría hacer regresar al mundo. Y número 3, imitemos la fe y la convicción del apóstol Pablo. Póngase de pie, por favor. Quiero que medites o meditemos. ¿Qué es eso que tenemos todavía en nuestro corazón? ¿O qué es eso que tenemos físicamente que aún nos hace regresar al mundo? Que aún nos hace regresar al pasado. Puede ser alguna fotografía, puede ser algunos discos de música, puede ser, no sé, la verdad, solo estoy hablando por hablar. ¿Qué será eso que nos está haciendo regresar a nuestra vieja manera de vivir? Debemos renunciar a eso por amor a Cristo, como lo hicieron los hermanos de Éfeso. Medita en esto, hermano, y permite que el Espíritu Santo también te hable y te revele. No lo tomes como una imposición, pero si tú detectas que hay algo que te hace tropezar, hay algo que te impide avanzar con convicción en el caminar cristiano, hoy es el momento en que tú puedes confesar delante de la presencia de Dios y decir: Señor, perdóname, yo me arrepiento y abandono esta vana manera de vivir. Quiero deshacer y destruir lo que me atrae al pasado, lo que me lleva a esa vieja manera de vivir. Señor, lo rindo a ti. Rinde tu vida a Cristo por completo. Medita en esto y rinde tu vida a Cristo, hermano. Que sea el Espíritu Santo. Sé libre en este momento, en el nombre de Jesús. Sé libre de toda atadura de pecado, de todo vicio, de toda obra del enemigo, de toda obra del diablo. En el nombre de Jesús declaramos libertad para tu vida. En el nombre de Jesús, por el fuego del Espíritu Santo, se quema todo lo que nos hace regresar al pasado, a esa vieja manera de vivir. En el nombre de Jesús declaramos libertad para tu vida. El Señor te hace libre, el Señor te transforma, pero eres tú quien debe tomar la decisión y la determinación de renunciar al pecado. Somos nosotros los que tomamos esa determinación. Y en el nombre de Jesús, hoy tomamos la determinación de dejar atrás el pecado y nos volvemos a Cristo Jesús. Espíritu Santo, te ruego que con tu Santo Espíritu, que tú, Señor, mi Señor, nos llénanos, Señor, bautízanos, llénanos de esa convicción, de esa fe. Te lo rogamos, Señor, así como tu siervo Pablo, esa convicción que esté en nuestro corazón. Te lo ruego, Señor, que seamos creyentes con fe y determinación. En el nombre de Cristo Jesús es nuestra oración, Señor.
concédenos esto, concédenos. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo le invito a que usted lo diga también, hermano. Nada podrá separarme del amor que hay en Cristo Jesús. Nadie, nada ni nadie me podrá apartar del Señor. Mi fe, mi convicción está puesta en Cristo Jesús, mi Salvador. Aleluya.